Seguimos junto a nuestra hermana Débora de acá, de la Radio Benecer, de las Suelas Piedra, Canelones, Uruguay, amados hermanos para los 5 continentes, y a través de las grabaciones, sí, en la página de YouTube, Julio Tomasino, y también en el Facebook, Julio Tomasino, que salen todas estas grabaciones para los 5 continentes. Amados, estamos hablando, viviendo en el Espíritu, Romanos 8, viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Y recién estuvimos hablando, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seguimos, hermanos, para este segundo tramo, y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, no vivimos en el Espíritu, como dije al principio, Dios es Espíritu y nos llama a nosotros para vivir en el Espíritu, aunque tenemos este estuche de carne, nosotros tenemos que hacer morir, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, las obras de nuestra carne, para poder vivir en el Espíritu. Ustedes siempre tienen que saber esto, hermano, que nada carnal produce algo espiritual, pero lo espiritual produce lo carnal. Dios es espíritu y Dios te sana, te liberta, te resucita, te da vista, ¿verdad? Hace una cantidad de señales, pero porque Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Quiere decir, vuelvo a repetir, que nada carnal, escucha bien, nada carnal puede producir algo espiritual. Y esto, hermano, va para todo lo que nosotros emprendamos y hagamos. Si nosotros queremos llevar la obra de Dios conforme a nuestros deseos carnales, hermanos queridos, vamos en un mal camino. Porque la obra es espiritual. Y para que las almas se conviertan, nosotros tenemos que ser espirituales, amados hermanos, para que las almas se conviertan. Cuando nosotros usamos estrategias humanas, poniendo fuegos extraños para convencer a las personas, nosotros estamos obrando mal delante de los ojos de Dios. Nada carnal produce algo espiritual, pero lo espiritual produce lo carnal. Por eso Pablo dice a los corintios, ¿verdad? Vuelvo a sufrir dolores de parto. Dolores de parto en el espíritu, en gemido, en llorar, para que Cristo se forme en ustedes, le dijo. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a entender esto, hermano. Porque lo que era imposible para la ley, estoy hablando en Romanos 8, hermano, 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Jesús, santo, 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 jamás obró en la carne. Jamás. Y si un día agarró un látigo, era porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y él tenía que cumplir la palabra del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó el pecado. Escucha bien esta palabra, es profunda. Condenó el pecado en la carne. Para que nosotros, ¿sí?, viviéramos
en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Te lo vuelvo a repetir, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y con mayúscula, conforme al Espíritu Santo de Dios. No a nuestro espíritu, sino conforme al Consolador. Lo que Cristo dejó para que no estuviéramos solos jamás. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, hay mucha controversia, ¿sí?, en muchos hermanos, porque no crecen espiritualmente, amados hermanos, porque no mueren a sí mismos, ni desean morir a sí mismos. Quieren seguir viviendo, ¿verdad?, con las atracciones de este mundo. Todo lo que el diablo te ofrece, porque es el príncipe de este mundo, para que vos le des comida a tu carne y no le des comida a tu espíritu. Hermanos, nosotros tenemos una nueva comida, que es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu. Y la palabra de Dios alimenta tu espíritu. Y cuando alimenta tu espíritu, hermano, cuando alimenta tu espíritu, ¿sí?, tu espíritu está renovado por la palabra de Dios, fortalecido por la palabra de Dios. Y cuando la carne quiere pecado, ¿verdad?, el espíritu le dice que no al alma y el alma le dice que no a la carne. Y ahí es cuando vos vencés el pecado, cuando tu espíritu está alimentado, está fortalecido en la palabra de Dios. Esto funciona así, hermano. Porque ¿cuántos hermanos caen? ¿Cuántos hermanos caen? Amados hermanos. Y no me vengas con aquello que dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque no entendés las escrituras. Se los dijo a los fariseos y a los saduceos. Pero dice que el Hijo de Dios, dice en Juan, el nacido de nuevo no puede pecar. Ay, ¿cómo? Uno dice una cosa, otro dice otro. No, hermano, tenemos que saber las escrituras. Cuando un hermano peca, es porque está debilitado en el espíritu, porque no lee la palabra, ni la pone por obra. Porque cuando vos tenés a tu espíritu alimentado en la palabra, tu carne quiere pecado, pero el espíritu dice no, y la voz del espíritu, ¿sí?, hace obedecer a tu alma, y tu alma dice no al pecado. Por eso tenemos que saber cómo es esta ley entre el alma, el cuerpo y el espíritu, amados hermanos. La mayoría no escudriña las escrituras, no lee la palabra. Entonces viene cualquiera, le dice cualquier cosa y lo aplauden. Y viven en pecado, viven en libertinaje, hacen la obra pensando que están haciendo las cosas bien delante de Dios, pero sin embargo, hermano, la están haciendo en la carne. Y Dios es espíritu. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, hermano. Escudriñarlas. Pedirle a Dios conocimiento, sabiduría, revelación, amados hermanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y las dos veces en mayúscula, conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, amados hermanos. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, los que son del Espíritu Santo, está en mayúscula, en las cosas del Espíritu, amados hermanos. ¿Por qué ves tantas personas hoy, tantos hermanos, y ninguno se convierte? Son pocos los que se convierten.
Son pocos los que quieren vivir en el Espíritu. Son pocos los que quieren obedecer la palabra y adaptan la palabra conforme a la concupiscencia de su carne. Y después los ves y es como que están bien con Dios. Pero el Espíritu te muestra quién está viviendo en el Espíritu y quién está viviendo en la carne. Amados, a los hombres los podremos engañar, pero a Dios jamás. Jamás podemos engañar a Dios. Mira lo que dice acá, hermano. Si tuviéramos temor de Dios, este versículo, hermano, el 6, tendría que estar escrito en una ladera, en la puerta de tu casa, en el baño, en todos lados. Tendría que estar escrito. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, hablas con una cantidad de hermanos, no tienen paz. No tienen paz, no tienen sosiego. ¿Lees la palabra? Sí, de vez en cuando, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y yo le digo a las hermanas que me dicen que no tienen tiempo. Digo, ¿no tenés una licuadora en tu casa? Sí. ¿No tenés un lavarropa en tu casa? Sí. ¿No tenés una cocina a gas o eléctrica? Sí. Le digo, ¿viste que Dios te dio el tiempo? Te dio esta ciencia para redimirte el tiempo, para ocuparte de Dios. Antes cocinabas con un primo, antes cocinabas dando fuelle, antes batías con la mano. Le digo, Dios te redimió el tiempo. ¿Y cómo tú no tienes tiempo para Dios? ¿Qué excusa le vas a decir a Dios? Tanto al hombre como a la mujer. Antes, para ir a trabajar había que tomar un ónibus, 2 ónibus. Hoy todo el mundo tiene auto. Hoy todo el mundo tiene una moto. Aún los compañeros de trabajo se unen y van 2 o 3 en el mismo auto. Redimiendo el tiempo. Pero yo no tengo tiempo para Dios. No tengo, Tomasino, no tengo tiempo. Mira, yo ando a las corridas. Mira vos. Y así te va. Y después, Tomasino, pido oración por esto. Tomasino, pido oración. Hermanos queridos. Y la Biblia, cuando llegás, la sacudís y tiene polvo. Porque la tienen guardada. Y si la llevan a la iglesia, la llevan abajo el brazo, tampoco la abren. Porque no saben dónde están los libros de la Biblia. Le decís Génesis y andan por Apocalipsis. Le decís el Evangelio de Juan y están por los profetas mayores. Y vos de lejos estás viendo dónde está la Biblia. Dice, no, yo leo la Biblia. ¿Qué vas a leer la Biblia? ¿Podemos vivir en el Espíritu así, hermano? Nos estamos mintiendo nosotros mismos. Nos estamos mintiendo. Por la misericordia de Dios es que permanecemos. Pero estamos permaneciendo en la voluntad permisiva, hermano. Y Cristo viene a buscar a aquellos que están en la perfecta voluntad de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Me gustaría seguir explicando todo esto, hermano, pero el tiempo se me terminó. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios, ¿verdad?, esté en tu corazón. Y léete esto, escudriñate esto. Deja de vivir en la carne y empezá a vivir conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu. Que Dios te bendiga y si Dios lo permite estaremos mañana con nuestra hermana Débora a la misma hora.